Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. A finales de los 90, en las barrancas olvidadas de la Sierra de Durango, un hombre sobrevivió a algo que no tenía nombre. Enterró la verdad junto al cuerpo de su perro, aceptando el pacto de una tierra que prefiere llamar leyenda a lo que deja los huesos limpios. Por años, solo él recordó el silencio antinatural que caía sobre los pinos, el olor a tumba y el chasquido de dientes en la ventisca. El resto del mundo lo olvidó, hasta que unos huesos demasiado largos fueron desenterrados, porque las leyendas no mueren, solo esperan pacientemente bajo la nieve. El rostro de Ismael, a sus 62 años, era un mapa de arrugas talladas por el sol implacable de la Sierra de Durango y una soledad que se había vuelto parte de su piel. No se movía como un hombre que esperaba algo, sino como alguien que había aprendido a no esperar nada en absoluto. Su silencio era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo durante décadas, un refugio contra los ecos de una noche de invierno que se negaba a morir. Cada mañana, el vapor de su café se mezclaba con el aire helado de la montaña, una rutina inmutable que marcaba el paso de los días vacíos. Sus manos, callosas y fuertes, se movían con la memoria de un trabajo que ya no hacía, el de un campesino cuya vida estaba ligada a la tierra, a las bestias y a un compañero que ya no estaba. La gente del pueblo más cercano, a horas de camino, lo consideraba un ermitaño, un hombre que prefería la compañía de los pinos y las rocas a la de las personas. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La Sierra Madre Occidental no era un paisaje para Ismael, sino una entidad viva y respirante. Era un testigo mudo de su juventud y ahora el guardián de su secreto más pesado. Los cañones profundos, las barrancas que cortaban la tierra como cicatrices, eran lugares donde el viento aullaba con voces que conocía demasiado bien. Por las noches, cuando la oscuridad era tan completa que el cielo parecía una bóveda de diamantes, al alcance de la mano, la sierra se transformaba. El crujido de una rama, el ulular de un búho, el susurro de las hojas, todo adquiría un matiz siniestro, una resonancia que transportaba su mente de vuelta a un terror primordial. Aprendió a vivir con ese miedo latente, una corriente subterránea de pavor que definía los límites de su existencia. El rancho donde vivía ahora no era el mismo, pero las montañas sí, y ellas no olvidaban. Su vida se regía por un orden estricto, una disciplina autoimpuesta para mantener a raya los fantasmas. La leña se apilaba en patrones perfectos. El suelo de tierra de su modesta cabaña se barría 2 veces al día. Los pocos utensilios de cocina colgaban en un alineamiento preciso. Cualquier desviación del ritual era una grieta por donde la memoria podía filtrarse. El trabajo físico era su única anestesia, el cansancio su único sedante. Al caer la tarde, se sentaba en el porche, pero nunca miraba directamente hacia las cumbres donde antes estaba su hogar. Su vista se perdía en el horizonte, en el punto donde el cielo se tragaba la tierra, como si buscara un escape que sabía que nunca encontraría. El silencio no era paz, era una vigilia constante, la espera de un sonido que rezaba por no volver a escuchar jamás. En su nueva cabaña, no había lugar para un perro. El espacio junto a la chimenea permanecía dolorosamente vacío, un monumento invisible a Rock. Nunca pronunciaba su nombre en voz alta, pero la palabra resonaba en el eco de sus pensamientos, un recordatorio constante del precio de su propia vida. A veces, en sueños, sentía el peso familiar de la cabeza del animal sobre sus rodillas, el calor de su pelaje oscuro, y despertaba con una sensación de pérdida tan aguda que le robaba el aliento. La lealtad de aquel perro mestizo había sido tan vasta y silenciosa como las propias montañas, una devoción que Ismael sentía no haber merecido. La ausencia de un ladrido en su vida era el castigo que se había impuesto, una penitencia por la parálisis, por el grito ahogado que no pudo soltar cuando más importaba. El aislamiento era un arma de doble filo, lo protegía del juicio y las preguntas del mundo, pero también lo encerraba con sus propios demonios. A kilómetros de cualquier otro ser humano, los únicos sonidos eran los de la naturaleza y los que fabricaba su propia mente. El viento, al colarse por las rendijas de la madera, a veces sonaba como un gruñido bajo y gutural. El chasquido de la leña en el fuego podía evocar el crujido de huesos. Ismael había aprendido a diferenciar los ruidos reales de los imaginarios, pero la línea entre ambos se volvía cada vez más delgada con cada año que pasaba. La soledad
no le había traído paz, sino que había afilado sus sentidos hasta un punto insoportable, convirtiéndolo en un centinela perpetuo de una amenaza que solo él sabía que era real, que seguía ahí afuera. Recordaba la sensación de la lana áspera de las ovejas, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el ladrido juguetón de Rocco, persiguiendo lagartijas entre las rocas. Eran fragmentos de una vida anterior, de un hombre que ya no existía. Ese Ismael más joven, el de finales de los 90, era fuerte, autosuficiente, un hombre que se enorgullecía de su capacidad para entender y dominar su entorno. Creía conocer los secretos de la sierra, qué plantas curaban, qué animales cazaban de noche, dónde encontrar agua en tiempos de sequía. Se sentía parte de ese mundo indómito, pero aquella noche de invierno le había enseñado una lección brutal, que había cosas en esa tierra que no seguían las reglas de la naturaleza que él conocía, depredadores que no aparecían en ningún libro, horrores que el folclore apenas se atrevía a susurrar. La cabaña de adobe de su pasado era un recuerdo cubierto de nieve y sangre. La actual era casi un búnker. Las ventanas eran más pequeñas. La puerta estaba reforzada con 2 cerrojos de hierro que revisaba cada noche antes de dormir. No era por miedo a los bandidos, que rara vez se aventuraban tan alto en la sierra, sino por un terror más antiguo y específico. Cada clavo, cada viga de madera, era parte de una defensa psicológica. Era un intento de reconstruir un control que había perdido de forma irrevocable. Sin embargo, sabía que ninguna pared era lo suficientemente gruesa como para detener el recuerdo de aquella silueta esquelética recortada contra la blancura de la ventisca, una imagen grabada a fuego en el interior de sus párpados. La seguridad era una ilusión, y él lo sabía, mejor que nadie. Los pocos arrieros o cazadores que se cruzaban con él lo saludaban con un gesto de cabeza respetuoso, pero distante. Veían en sus ojos una quietud que confundían con sabiduría, cuando en realidad era el agotamiento de una guerra interna que nunca cesaba. Para ellos, las historias del masticahombres o el huesudo eran cuentos para asustar a los niños alrededor de una fogata, leyendas para explicar la desaparición de ganado o de algún viajero imprudente. Ismael escuchaba los susurros en sus raras visitas al pueblo y sentía el peso de la verdad como una piedra en el estómago. No era una leyenda, era un desastre natural con dientes y garras, un depredador anómalo que caminaba sobre 2 patas y cuya hambre era un motor de pura malevolencia. Y él era el único que había visto sus ojos y había sobrevivido. El olor a ozono antes de una tormenta siempre lo ponía en alerta. Le recordaba la electricidad estática en el aire aquella noche, la forma en que el pelaje de Rocco se erizó no por el frío, sino por una presencia que el perro sintió mucho antes que él. Ismael se frotaba el brazo, como si pudiera quitarse la piel de gallina que le provocaba el recuerdo. Era un tic nervioso, una de las muchas cicatrices invisibles que llevaba. La sierra le había enseñado que las peores tormentas no siempre anuncian su llegada con truenos. A veces comienzan con un silencio antinatural, con la detención súbita de todos los sonidos del bosque, como si la propia naturaleza contuviera la respiración, aterrorizada por lo que estaba a punto de pasar por su territorio. Una calma tensa, una quietud expectante, gobernaba sus días. Ismael sentía que había llegado a un pacto tácito con su memoria. Él no la removería, y ella permanecería dormida en los rincones más oscuros de su mente. Pero sabía que ese pacto era frágil. La sierra guardaba secretos, pero a veces la tierra los escupe, un hueso desenterrado por la lluvia, una huella extraña en el lodo, un rumor que viaja con el viento de pueblo en pueblo. Él sentía una agitación reciente en el aire, una vibración sutil en el tejido de su aislamiento. La tormenta que había comenzado hacía más de 20 años no había terminado, solo se había tomado un respiro, y ahora el viento estaba empezando a soplar de nuevo desde la misma dirección, trayendo consigo el hedor de la muerte y la memoria. El gatillo no fue un estruendo, sino un murmullo. Ocurrió durante una de sus raras visitas al caserío de San Miguel, un puñado de casas de adobe que se aferraban a la ladera de una montaña a mediodía de camino. Mientras compraba sal y cartuchos, 2 hombres hablaban en voz baja, junto al mostrador polvoriento. Ismael no pretendía escuchar, pero ciertas palabras cortaron el aire y se clavaron en su conciencia como cuchillos. Huesos, fuereños, Barranca del Diablo. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Un frío que no tenía nada que ver con la altitud. Pretendió examinar una hilera de machetes, oxidados, pero toda su atención estaba enfocada en aquella conversación, en el veneno que goteaba de cada sílaba
y que comenzaba a despertar a la bestia que dormía en su memoria. Su reacción fue puramente física, un reflejo de su cuerpo que recordaba el terror antes que su mente consciente. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la bolsa de lona que llevaba. Un sudor frío le perló la frente y la nuca, y tuvo que tragar saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Los hombres continuaron hablando, ajenos al efecto que sus palabras tenían en el viejo silencioso que estaba a su lado. Mencionaron a unos jóvenes exploradores de la ciudad, imprudentes y ruidosos, que habían encontrado algo cerca de las ruinas del antiguo rancho de los Sandoval, un nombre que Ismael no había escuchado en años, pero que le trajo el sabor metálico del miedo a la boca. No hizo preguntas, solo pagó y salió, moviéndose con una rigidez que delataba la tormenta que se desataba en su interior. La historia se fue desgranando entre chismes y conjeturas. Los jóvenes habían encontrado un fémur, uno solo, parcialmente enterrado en el lodo seco de un arroyo, pero no era un hueso normal. Era más largo que el de un hombre, decían, y extrañamente delgado, casi como el de un ave, pero con una densidad que sugería una fuerza inmensa. Lo más perturbador eran las marcas que tenía en un extremo, surcos profundos y paralelos, como si una herramienta dentada lo hubiera roído con una presión descomunal. Los hombres del pueblo se reían nerviosamente, atribuyéndolo a un oso o a la imaginación de los citadinos, pero Ismael sabía la verdad. No era la marca de ninguna herramienta, era la firma inconfundible de una mandíbula, un sonido de chasquido que ahora retumbaba en sus oídos con una claridad aterradora. El camino de regreso a su cabaña fue un descenso a la paranoia. Cada sombra proyectada por los pinos parecía una figura alargada y acechante. El viento que soplaba a través de los cañones ya no era una canción de la naturaleza, sino un lamento, un eco de los gruñidos de aquella noche. Se descubrió a sí mismo caminando más rápido, con la mano siempre cerca del viejo revólver que llevaba al cinto por costumbre. Sentía una presencia a sus espaldas, la misma sensación de ser observado que había precedido al desastre tantos años atrás. No era solo miedo, era un reconocimiento. La sierra, su hogar y su prisión le estaba hablando de nuevo en el único idioma que conocía, el del 1900. Terror inminente. Sabía que el descubrimiento de los huesos no era un final, sino el prólogo de un capítulo que había rezado por no tener que leer nunca. Esa noche no durmió. Se sentó en una silla de madera frente a la puerta, con la vieja escopeta de un solo tiro apoyada en sus rodillas. El arma estaba fría y pesada, un consuelo inútil contra un recuerdo que quemaba. Cada crujido de la cabaña, cada sonido exterior, lo hacía sobresaltarse. La oscuridad más allá de su ventana ya no era un simple vacío, sino un lienzo sobre el cual su mente proyectaba la silueta esquelética y cubierta de pelo ralo. El silencio había perdido su neutralidad. Ahora estaba lleno de una tensión expectante. Estaba de nuevo en vigilia, un centinela envejecido, custodiando una frontera invisible entre el mundo de los vivos y el apetito de algo que se negaba a permanecer muerto o en el pasado. Su cuerpo estaba en la nueva cabaña, pero su alma estaba atrapada en la vieja, reviviendo la noche en que la puerta se hizo añicos. La culpa lo inundó como una marea negra, más potente y amarga que nunca. No era solo el miedo a la criatura, era la vergüenza de su propia cobardía. La imagen de Rocco, un bulto de pelaje negro y furia leal, lanzándose contra una pesadilla, se repetía en su mente sin cesar. El perro no había dudado, no había conocido el miedo, solo el deber, el instinto de proteger a su amo, y él, Ismael, se había quedado paralizado, congelado por un terror tan absoluto que le había robado la fuerza de los músculos y la voz de la garganta. Sobrevivió porque su amigo más fiel libró una batalla que no le correspondía. Esa verdad era una herida que nunca había cicatrizado, y ahora, con la noticia de los huesos, la herida se había abierto de nuevo, supurando vergüenza y una deuda impagable. Los síntomas de su trauma, largo tiempo reprimidos, regresaron con una violencia brutal. Las pesadillas lo arrancaban del sueño con un grito ahogado, dejándolo empapado en sudor y temblando en la oscuridad. Durante el día, el más mínimo estímulo podía desencadenar un recuerdo. El chasquido de una rama seca bajo sus botas lo transportaba al sonido de los huesos de Rocco rompiéndose. El reflejo de la luna en un charco de agua le devolvía el brillo antinatural de los ojos de la criatura. Se movía por su rutina diaria como un autómata, pero su mente era un campo de batalla donde el pasado y el presente chocaban sin piedad. El control que había construido con tanto esfuerzo durante 2 décadas se estaba desmoronando, revelando los cimientos podridos de un trauma que nunca fue superado, solo enterrado. Un conflicto feroz se apoderó de él. Una parte de su ser
la que anhelaba la paz, le gritaba que huyera, vender lo poco que tenía, bajar de la sierra, perderse en alguna ciudad ruidosa donde los monstruos fueran puramente humanos y predecibles, pero otra voz, más profunda y resonante, se lo impedía. Era la voz del deber, no hacia los jóvenes exploradores ni hacia la gente del pueblo, sino hacia Rocco. El silencio que había guardado durante tantos años de repente le pareció una traición. Dejar que la historia se convirtiera en un cuento popular, en una leyenda más de la sierra, era deshonrar el sacrificio de su perro. Era permitir que la gente olvidara, o peor aún, que nunca supiera la verdad sobre el coraje que puede albergar el corazón de un animal. Empezó a notar señales en el bosque, o quizás era su mente la que las proyectaba. A menos de 1 kilómetro de su cabaña, encontró los restos de un venado. No había sido cazado limpiamente por un puma ni devorado por carroñeros. El cuerpo estaba destrozado, el pecho abierto con una fuerza brutal y las entrañas esparcidas en un radio antinatural. Los huesos de las costillas estaban rotos hacia afuera y la cabeza había sido arrancada de cuajo. Era un despliegue de violencia excesiva, un acto de furia más que de hambre. Ismael examinó la escena con el estómago revuelto. Era la misma firma, la misma masacre sin sentido que había encontrado en sus corrales la semana previa al ataque. No era su imaginación. Algo estaba cazando de nuevo en su territorio. El pasado ya no era un país lejano, se había convertido en su presente. Las montañas, que durante años habían sido un telón de fondo para su soledad, ahora parecían cómplices de la amenaza, sus picos y barrancas ocultando al enemigo. El aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. Se sentía atrapado, como si los límites de su mundo se hubieran encogido hasta abarcar únicamente su cabaña y el recuerdo de la otra. El tiempo había colapsado, y la noche de la tormenta de nieve no era un evento de hacía 20 años, sino una amenaza que podía repetirse en cualquier momento. La bestia no solo había regresado a la sierra, había regresado a su vida. A esta sensación de amenaza inminente se le sumaba la dolorosa conciencia de su propio deterioro. El Ismael de 62 años no era el hombre de 40 que, a pesar de su miedo, aún poseía la fuerza de la juventud. Ahora sus rodillas protestaban con cada subida, su espalda ardía después de cortar leña, y sus manos, aunque todavía fuertes, a veces temblaban al llevarse la taza de café a los labios. ¿Cómo podría enfrentar a esa criatura ahora? Si falló en la plenitud de su vida, ¿qué oportunidad tenía como un viejo atormentado y cansado? Esta vulnerabilidad física añadía una nueva capa de terror a su situación. No solo temía a la bestia, sino a su propia incapacidad para hacerle frente, a la certeza de que esta vez no habría un perro leal para interponerse. La sospecha que había nacido con el murmullo en la tienda se solidificó en una certeza aterradora. Aquella cosa no había sido un evento aislado, un monstruo errante que pasó por la sierra una sola vez. Era parte de este lugar, un depredador endémico, el verdadero rey de esas montañas indómitas. Y si los huesos encontrados eran viejos, eso significaba que la criatura había vivido y casado durante años, quizás siglos. Y entonces, un pensamiento aún más escalofriante se abrió paso en su mente. ¿Y si no era la misma? ¿Si el masticahombres no era un individuo, sino una especie? La idea de que pudiera haberse reproducido, de que pudiera haber más de uno acechando en las barrancas, transformó su miedo personal en un horror de proporciones mucho mayores. Casi sin darse cuenta, sus acciones se volvieron las de un hombre preparándose para la guerra. Desmontó y limpió la vieja escopeta con una concentración febril, sus dedos moviéndose con una memoria muscular que no sabía que aún poseía. Aceitó cada pieza, pulió el cañón hasta que reflejó su rostro sombrío. Contó sus cartuchos, una docena escasa, y los alineó sobre la mesa como si fueran soldados. Afiló su machete hasta que el borde brilló con una luz peligrosa. No había un plan concreto en su mente, solo un instinto primordial de prepararse, de no ser sorprendido de nuevo. Era el ritual de un hombre que se enfrenta a su destino, tratando de encontrar en las armas un coraje que no sentía en su corazón. Pensaba en los jóvenes exploradores con una mezcla de desprecio y una sombría compasión. Su audacia, su risa resonando en los cañones, su equipo de colores brillantes, eran una afrenta a la solemnidad mortal de la sierra. Veían las montañas como un gimnasio al aire libre, un desafío para su ego, sin comprender que en ese lugar las reglas no las ponía el hombre. No sabían que el folclore
era un manual de supervivencia y que las leyendas eran advertencias escritas con sangre. Una parte de Ismael sentía que merecían una lección, pero otra, la que recordaba la inocencia perdida, sentía la pesada carga de la responsabilidad. No podía permitir que su ignorancia los llevara a la misma carnicería que él había presenciado. El debate interno llegó a un punto de quiebre. El silencio había sido su santuario y su celda durante 20 años. Romperlo significaba exponerse a la burla, a ser tratado como un viejo loco que confundía las pesadillas con la realidad. Significaba tener que verbalizar el momento exacto de su fracaso, describir en detalle cómo vio morir a su mejor amigo sin mover un solo dedo para ayudarlo. Era un precio terriblemente alto. Sin embargo, el silencio también significaba complicidad. Significaba dejar que el monstruo siguiera cazando, que el sacrificio de Rocco quedara reducido a un hueso anónimo en el lodo, y eso, finalmente, era un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. La decisión final no fue heroica, fue un acto de rendición. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los picos de la sierra, Ismael se puso de pie y miró hacia el norte, hacia las tierras altas donde una vez estuvo su rancho. No había ira en su corazón, ni deseo de venganza, solo un agotamiento profundo y la aceptación de una deuda que tenía que ser saldada. Tenía que volver, tenía que caminar de nuevo por esa tierra maldita, no para matar al monstruo, sino para enfrentar el fantasma de su propio miedo. Era la única manera de darle un significado a su supervivencia, la única forma de asegurarse de que si su historia iba a ser contada, comenzaría y terminaría con el nombre del verdadero héroe, Rocco. El viaje de regreso a las ruinas de su antiguo hogar era una penitencia autoimpuesta. Cada paso en el sendero ascendente, ahora cubierto de maleza, era un eco de miles de caminatas pasadas. La memoria, aletargada durante años, despertó con la fricción de sus botas contra la tierra familiar. Se vio a sí mismo más joven, con la espalda recta y los músculos firmes, seguido de cerca por el trote constante de Rocco. El aire entonces parecía más limpio, el futuro una página en blanco. Ahora el aire era denso con el peso de lo que sabía, y el futuro solo contenía el pasado. El sendero no solo lo llevaba a un lugar, sino a un tiempo, y con cada metro que avanzaba, el Ismael de 62 años se desvanecía, reemplazado por el hombre de 40, que estaba a punto de conocer el verdadero significado del miedo. El recuerdo comenzaba con el frío. Aquel invierno de finales de los 90 no llegó gradualmente. Se abalanzó sobre la sierra como un ave de rapiña. Un cielo de un color grisáceo y opresivo se instaló sobre los picos y se negó a moverse durante semanas. El viento tenía un filo que cortaba la respiración y congelaba la madera de los corrales hasta volverla quebradiza. Lo más extraño, recordaba Ismael, era el silencio. Los animales del bosque, que normalmente llenaban el aire con sus sonidos, desaparecieron. Ni el canto de un pájaro, ni el correteo de una ardilla. Era un silencio expectante, como si toda la vida de la sierra se hubiera escondido en sus madrigueras, sabiendo que algo terrible estaba a punto de despertar y reclamar su dominio sobre el territorio helado. La primera víctima fue una oveja, una de las más viejas de su rebaño. La encontró por la mañana, a unos 50 metros del corral. No fue la obra de un puma. Ismael conocía bien sus ataques, precisos y eficientes. Una mordida en el cuello y ya está. Esto era diferente. El cuerpo de la oveja estaba brutalmente golpeado, una de sus patas traseras rota y torcida en un ángulo imposible. El costillar había sido aplastado, como si algo de un peso inmenso le hubiera caído encima. Pero lo más inquietante era que apenas había sido devorada. Solo unos pocos mordiscos desgarrados en el vientre. No era un acto de hambre, sino de violencia, un mensaje dejado en el lenguaje universal de la muerte, un mensaje que Ismael en ese momento no pudo empezar a descifrar. La reacción de Rocco fue la primera advertencia real. El perro, un mestizo valiente que se había enfrentado a serpientes de cascabel y pumas jóvenes sin dudarlo, se negó a acercarse al cadáver. Se detuvo a una distancia prudente, con el pelo del lomo completamente erizado y un gruñido bajo y profundo vibrando en su pecho. Sus ojos no miraban a la oveja muerta, sino a la densa línea de árboles que bordeaba el pastizal. Estaba desafiando a algo que Ismael no podía ver, algo que el instinto primario del perro reconocía como una amenaza de un orden superior. Ismael confió en su perro más que en sus propios ojos. Llamó a Rocco, arrastró el cadáver para enterrarlo y pasó el resto del día con una nueva y desagradable sensación de vulnerabilidad. Días después, la amenaza se intensificó. No fue una, sino 3 ovejas
las que encontró masacradas. Esta vez, el ataque había sido contra el propio corral. La valla de postes de madera, gruesos como el muslo de un hombre, había sido reventada hacia adentro. Astillas del tamaño de lanzas estaban esparcidas por la nieve. Hacía falta una fuerza descomunal, casi mecánica, para causar tal destrozo. Cerca de la valla rota, descubrió unas huellas en el barro helado que le provocaron un escalofrío. Eran largas y estrechas, con 3 dedos delgados y una especie de espolón trasero. Pero lo más alarmante era que eran bípedas. Parecían las pisadas de un pájaro monstruoso o una aberración de un pie humano, terminadas en garras que se habían hundido profundamente en la tierra congelada. El miedo dejó de ser una sensación abstracta y se convirtió en un compañero constante. La escopeta ya no se quedaba apoyada en la pared de la cabaña, la llevaba consigo a todas partes, incluso para ir a buscar agua al pozo. Las noches se transformaron en un asedio psicológico. Trancaba la puerta con una viga de madera y se sentaba junto al fuego, sobresaltándose con cada sonido. Rocco permanecía a sus pies, una estatua de tensión y alerta. De vez en cuando, el perro levantaba la cabeza, sus orejas giraban hacia la pequeña ventana, y un gruñido sordo escapaba de su garganta. No ladraba. Era peor que un ladrido. Era la confirmación silenciosa de que la cosa estaba ahí fuera, en la oscuridad, observando, esperando. Cruzó por su mente la idea de bajar al pueblo, de buscar ayuda en la minúscula estación de policía o simplemente reunir a Pintos y algunos hombres, pero desechó la idea casi de inmediato. ¿Qué les diría? ¿Cómo describiría las huellas, la fuerza que destrozó su corral? ¿Lo tomarían por loco o por borracho? En la sierra, las reglas eran diferentes. La ayuda oficial era un mito, y la comunidad se regía por un código de silencio no escrito. Había cosas de las que no se hablaba, horrores que se atribuían a leyendas como el huesudo, para poder seguir viviendo con ellos. Nombrar al miedo, darle una forma real, era invitarlo a tu casa. Cada hombre se enfrentaba a sus propios demonios en soledad. Era la ley no escrita de esas montañas. Un nuevo elemento se añadió al terror, el olor. Era un hedor penetrante y almizclado, una mezcla nauseabunda de pelo mojado, sangre vieja y un tufillo a carne en descomposición. No era constante. El viento lo traía en ráfagas impredecibles, a veces tan fuerte que le provocaba arcadas. Era el olor de un depredador, pero de uno enfermo, antinatural. A veces, por la noche, despertaba con el olor llenando la cabaña, como si la fuente estuviera justo al otro lado de la pared. Rocco olfateaba el aire y gemía suavemente, un sonido de pura angustia. El olor era una invasión, una forma de marcar el territorio que convertía el rancho de Ismael en el centro de la zona de caza de la criatura. La primera vez que la vio, fue solo un instante. Sucedió al atardecer, en esa luz incierta que desdibuja los contornos de las cosas. Vio un movimiento en el linde del bosque, donde comenzaba el cañón. No era un venado ni un oso. Era una figura alta, desgarbada, de una delgadez imposible. Se movía con una rapidez antinatural, sus largos miembros agitándose en una secuencia errática. Su color era de un pardo sucio, como el de un coyote sarnoso. Duró menos de un segundo antes de que se perdiera entre los árboles. Ismael se quedó inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho. Trató de convencerse de que había sido una ilusión, una sombra alargada por el sol poniente. Pero la imagen de aquella silueta esquelética y desgarbada se quedó grabada a fuego en su retina. La violencia contra su rebaño se volvió una carnicería sistemática. Ya no parecía motivada por el hambre. Encontró a su cabra más joven empalada en una rama rota de un pino, a 10 pies de altura. Descubrió a su carnero semental partido en dos, sus mitades arrojadas a lados opuestos de un arroyo. Eran actos de una crueldad metódica, un despliegue de poder diseñado para quebrar su espíritu. Se sentía como el único habitante de una isla asediada por un enemigo inteligente y sádico. La criatura no solo quería alimentarse, quería jugar con él, aterrorizarlo, establecer un dominio absoluto sobre ese pequeño rincón de la sierra, demostrándole que sus vallas, su escopeta y su coraje eran completamente inútiles. Luego llegaron los sonidos. No era el aullido de un lobo, un sonido que, aunque salvaje, pertenecía al orden natural del mundo. Lo que escuchaba en la noche era una cacofonía alienígena, unos chasquidos secos y rítmicos, como si alguien estuviera partiendo huesos grandes, y un gruñido que no salía de una garganta, sino que parecía emanar del fondo de un pozo, una vibración baja y gutural que sentía más en sus pies y en su pecho que con sus oídos. A veces
Sonaba muy cerca de la cabaña y Rocco se encogía temblando contra sus piernas. Otras veces, el sonido llegaba desde el fondo de la barranca, un eco que prometía una muerte lenta y dolorosa. El asedio le pasó factura, apenas dormía, y cuando lo hacía, era asaltado por pesadillas febriles de las que despertaba gritando. Perdió peso y sus ojos desarrollaron una mirada permanentemente acechante. Su único anclaje a la cordura era Rocco. Le hablaba al perro durante horas, compartiendo sus miedos y sus planes de defensa, como si el animal pudiera entender cada palabra, y a su manera lo hacía. El perro se convirtió en su sombra, su segundo par de ojos y oídos, el compañero de trinchera en una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. El vasto mundo de la sierra se había reducido al perímetro de su rancho, un pequeño claro de luz amenazado por una oscuridad que tenía dientes. Más pruebas físicas aparecieron, fragmentos de una realidad innegable. Encontró mechones de un pelo áspero y escaso, de un color parduzco y enfermizo, enganchados en las astillas de un poste del corral. Eran pelos gruesos, casi como púas. En otra ocasión, vio una mancha de saliva oscura y viscosa en el borde del abrevadero que apestaba con el mismo olor rancio que llevaba el viento. Cada hallazgo era un clavo más en el ataúd de su negación. No era un espíritu ni una leyenda. Era una criatura de carne y hueso. Respiraba, sangraba y dejaba rastros. Era un organismo biológico, una anomalía de la evolución que había hecho de esas montañas su coto de caza privado. La calma que precedió a la tormenta final fue lo más aterrador de todo. Un día antes de la nevada, el viento cesó por completo. El aire se quedó quieto y pesado. El cielo gris parecía descender hasta tocar las copas de los pinos. Ningún animal se movió. El silencio era absoluto, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración colectivamente. Ismael sintió una certeza helada en sus entrañas. Esto era el final del juego. La criatura había terminado de acosarlo y estaba lista para el asalto final. Llevó a Rocco a la cabaña, reforzó la tranca de la puerta con el hacha y se sentó a esperar. Sabía que la confrontación ya no sería en su territorio, sino en el suyo. La nieve comenzó a caer al anochecer. No eran copos delicados, sino pesadas y húmedas motas blancas que se pegaban a todo lo que tocaban. En menos de una hora, el mundo exterior desapareció bajo un manto uniforme y silencioso. El paisaje familiar se volvió extraño, sus contornos suavizados y borrados por la nevada. El aislamiento era total. El camino hacia el pueblo era intransitable. Cualquier huella sería cubierta en segundos. Estaba atrapado. La tormenta le había quitado su única ventaja, la posibilidad de huir. Ahora estaba en una jaula de adobe, en medio de un océano blanco, y sabía que la única otra criatura que se movería en una noche así era la que lo había estado cazando. Intentó, por última vez, encontrar una explicación racional. Una parte de su cerebro, la que se aferraba al mundo ordenado, buscaba respuestas lógicas. Un oso con sarna y rabia no explicaría las huellas bípedas ni la fuerza para destrozar el corral. Algún ermitaño enloquecido por la soledad no justificaría la velocidad ni la apariencia inhumana que había entrevisto. Cada explicación se desmoronaba ante la evidencia. Tenía que aceptar la verdad monstruosa, que compartía la sierra con algo que no encajaba en ninguna categoría conocida, algo primordial y salvaje que desafiaba la lógica y la ciencia. Un depredador ápice que había permanecido oculto en las profundidades de las barrancas hasta ahora. Rocco era el espejo de su propio terror. El perro no se movía, no ladraba, no gemía. Estaba de pie en el centro de la pequeña habitación, una escultura de tensión muscular. Su cuerpo estaba tenso como un resorte, la cola baja y rígida, las orejas erguidas. Su mirada no se apartaba ni un segundo de la puerta de madera. Estaba en un estado de concentración absoluta, como si pudiera ver a través de la madera, como si estuviera midiendo al adversario que se acercaba. Su silencio era más elocuente que cualquier ladrido. Era la calma del guerrero antes de la batalla, el reconocimiento de que el enemigo ya no estaba en el perímetro, sino que había cruzado la última frontera. El primer golpe en la puerta sacudió la cabaña hasta sus cimientos. No fue un rasguño, ni un intento de forzar la cerradura. Fue un impacto sordo y brutal, como si un ariete hubiera chocado contra la madera. La vajilla de barro en el estante vibró. El polvo cayó de las vigas del techo. Ismael dio un respingo, con el corazón en la boca, y apretó la escopeta con tanta fuerza que los nudillos le dolieron. Hubo un momento de silencio, un latido de corazón suspendido en el tiempo, y luego un segundo impacto,
más fuerte que el primero. La madera crujió y una fina línea de fractura apareció en el centro del tablón más grueso. Ya no había dudas, la cosa estaba afuera y quería entrar. Al llegar a las ruinas de su antiguo rancho, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Los muros de adobe, derretidos por 2 décadas de lluvias y olvido, eran apenas montículos de tierra de los que brotaba la maleza. El techo de vigas se había derrumbado hacia adentro, creando una cueva oscura donde antes hubo un hogar. Ismael se detuvo en el umbral inexistente, el mismo lugar donde una puerta de madera había sido la última barrera entre su vida y el horror. El aire era pesado, cargado con el silencio de los lugares abandonados. Al poner un pie en el suelo que una vez barrió con esmero, el frágil dique que contenía sus recuerdos se rompió por completo, y la noche de la tormenta lo arrastró de vuelta con la fuerza de una inundación. El tercer golpe contra la puerta hizo que la madera se rindiera con un gemido de agonía. Un gozne de hierro se desprendió de la pared y el viento helado de la ventisca irrumpió en la cabaña como una exhalación glacial, apagando la lámpara de aceite y esparciendo las brasas de la chimenea. La habitación quedó sumida en una penumbra danzante, iluminada únicamente por el fuego agonizante y el blanco cegador de la nieve que se arremolinaba afuera. Ismael estaba pegado a la pared, con la escopeta en las manos, pero sus brazos se sentían como si estuvieran hechos de plomo. Estaba congelado, no por el frío, sino por un pavor que le había helado el alma y los nervios. Finalmente, la puerta se partió por la mitad y los restos se abrieron hacia adentro. En el marco destrozado, recortada contra la furia blanca de la tormenta, apareció la silueta. Era peor de lo que su imaginación le había hecho creer. Era alta y enfermizamente delgada, una caricatura esquelética de una forma vagamente humana. Un pelaje ralo y sucio de color pardo se adhería a su piel pálida en mechones, como el de un animal apestado. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, terminadas en manos con garras oscuras y rotas, pero lo peor eran sus ojos. Brillaban en la penumbra con una luz propia, una inteligencia fría y maligna, que lo evaluó con una aterradora mezcla de hambre y desprecio. La criatura dio un paso cauteloso hacia el interior, sus extraños pies crujiendo sobre los restos de la puerta. Con ella entró el hedor, abrumador en el espacio cerrado. Olía a tumba recién abierta, a pelo mojado y a una dulzona fetidez de infección. Ignoró a Ismael por un momento, como si fuera un mueble más de la habitación. Sus ojos se fijaron en el fuego, la fuente de calor. Inclinó su cabeza de una manera aviar, y de su garganta surgió un sonido que no era ni humano ni animal. Un chasquido de mandíbulas, un repiqueteo de dientes que sonaba como piedras golpeándose entre sí, acompañado de un gruñido bajo que parecía hacer vibrar el suelo de tierra. La parálisis de Ismael era absoluta. Su mente era un torbellino de órdenes contradictorias y pánico. «¡Dispara!», le gritaba una parte de su cerebro. «¡Corre!», le suplicaba otra, pero su cuerpo no obedecía a ninguna. Estaba atrapado en el ámbar del terror puro, reducido a un simple par de ojos que observaban su propia ejecución inminente. Podía sentir el peso de la escopeta, la textura áspera de la madera contra sus palmas sudorosas, pero el simple acto de levantarla y apuntar parecía una hazaña físicamente imposible. Era un espectador impotente, un testigo de su propio fin, ahogándose en una cobardía tan densa que no le permitía ni siquiera respirar. Pero no estaba solo. Antes de que la criatura pudiera dar un segundo paso, un proyectil de furia negra y silenciosa se lanzó desde el suelo. Rocco no ladró, no advirtió, simplemente explotó en acción, movido por un instinto tan puro y poderoso que eclipsaba el miedo. Se lanzó bajo, un borrón de pelo oscuro contra la pálida monstruosidad, y sus mandíbulas se cerraron con un ruido sordo sobre el tobillo huesudo de la criatura. El ataque fue tan súbito y feroz que el monstruo trastabilló, sorprendido por la violencia suicida de aquel pequeño defensor. La batalla por la vida de Ismael había comenzado, y él no era uno de los combatientes. El caos se apoderó de la pequeña cabaña. La criatura emitió un chillido agudo y penetrante, un sonido de metal rasgándose que taladró los oídos de Ismael. Sacudió su pierna con una fuerza increíble, intentando desprenderse del perro que colgaba de ella como un cepo. Rocco se aferró con la tenacidad de un ser que sabe que retroceder no es una opción. La lucha
se convirtió en un torbellino violento de pelo pardo y negro, de gruñidos de perro y chillidos de monstruo, todo ello envuelto en la danza enloquecida de las sombras proyectadas por el fuego moribundo. Muebles de madera fueron volcados y destrozados en el forcejeo. Con una sacudida brutal, la criatura levantó a Rocco del suelo y lo estrelló contra la pared de adobe. El impacto fue un ruido sordo y húmedo que resonó en la cabaña. Ismael escuchó el gemido de dolor del perro y una parte de él se rompió para siempre. Pero Rocco no soltó su presa. A pesar del dolor, a pesar de los huesos que seguramente se habían roto, su mandíbula permaneció cerrada, su lealtad convertida en un arma. Estaba dispuesto a ser destrozado antes que dejar que esa cosa se acercara a su amo. La valentía del perro era tan inmensa que solo servía para resaltar la abyecta pequeñez del miedo de Ismael. La escena se desarrollaba ante sus ojos con una claridad insoportable. Cada detalle se grababa en su memoria con el ácido del remordimiento. El brillo desesperado en los ojos de Rocco, la forma en que la sangre oscura del perro manchaba la pálida piel de la criatura, el remolino de nieve que entraba por la puerta rota, creando un escenario fantasmal para la masacre. El olor a sangre y a pelo mojado llenó el aire. La vergüenza era una náusea que le subía por la garganta. Él, el hombre, el dueño del arma, se había convertido en la cosa que necesitaba ser protegida, mientras que su perro, el animal, luchaba con la nobleza de un guerrero. Enfurecida, la criatura se inclinó, su largo brazo moviéndose como un látigo. Sus garras, que parecían cuchillos de obsidiana sucios, se arrastraron por el lomo y los flancos de Rocco. El perro aulló, un sonido de pura agonía, que finalmente rompió el hechizo de Ismael, pero solo lo suficiente para que soltara un grito ahogado y sin sentido. El sonido patético de su propia voz lo avergonzó aún más. El monstruo estaba despedazando a su perro, y él lo único que podía hacer era emitir ruidos inútiles mientras las lágrimas de terror y frustración le corrían por la cara. La oportunidad de actuar se estaba desvaneciendo con cada gota de sangre que Rocco derramaba en el suelo. A pesar de sus heridas, el perro luchaba con una inteligencia asombrosa. Soltó el tobillo y con una agilidad nacida de la desesperación, esquivó otra estocada de las garras del monstruo. Se escabulló entre las largas piernas de la criatura, mordiendo y desgarrando los tendones de la parte posterior de sus rodillas. No era una lucha de fuerza que sabía perdida, sino una guerra de guerrillas. Rocco estaba usando su tamaño y velocidad para infligir el mayor daño posible, para hacer una molestia dolorosa e incesante, para tratar de hacer que la presa fuera más costosa de lo que el depredador estaba dispuesto a pagar. Estaba desarmando a un gigante con el único armamento que tenía, su coraje indomable. El monstruo giró sobre sí mismo, sus movimientos espasmódicos y antinaturalmente rápidos. Logró acorralar a Rocco contra los restos de la mesa de comer. Por un instante fugaz, la espalda de la criatura quedó completamente expuesta a Ismael. Era el tiro perfecto. Un blanco amplio a no más de 3 metros de distancia. No podía fallar. «Ahora», le gritó su cerebro. «Dispara ahora». Pero sus manos temblaban con tal violencia que el cañón de la escopeta se movía en círculos erráticos. Trató de estabilizar su pulso, de alinear la mira, pero el momento se extendió y se rompió. La ventana de oportunidad se cerró, y con ella cualquier posibilidad de redención. El clímax de la batalla fue un acto de una brutalidad insoportable. La criatura, harta del acoso, pisoteó a Rocco con su pie largo y estrecho, inmovilizándolo contra el suelo. Se inclinó lentamente, su rostro horrible descendiendo hacia el perro atrapado. Sus mandíbulas se abrieron, revelando hileras de dientes delgados y afilados como agujas, y el sonido de chasquidos se intensificó, llenando la cabaña. Ismael cerró los ojos por un instante, incapaz de soportar la visión, pero el sonido fue suficiente. Un crujido húmedo y definitivo. El ruido de huesos y cartílagos cediendo bajo una presión implacable. Abrió los ojos justo para ver a Rocco colgando, inerte, de las fauces del monstruo. Pero Rocco aún no había terminado. En un último y sublime acto de desafío, el perro moribundo con el cuello y el hombro destrozados usó el último aliento de vida en su cuerpo. Giró la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y clavó sus propios dientes en la garganta o la mandíbula inferior de la criatura. No fue un ataque poderoso, sino un anclaje final, un acto de pura voluntad. Se aferró con la fuerza de la muerte, un último insulto al monstruo que le había robado la vida, un último servicio a 1900, un amo que no lo merecía en absoluto. Fue un acto de amor y deber que trascendió el dolor, el miedo y la propia muerte. Por primera vez,
La criatura emitió un sonido que no era de ira, sino de dolor y sorpresa. Un rugido gutural, ahogado por la presa en su garganta, retumbó en la habitación. Sacudió la cabeza con violencia, como un toro tratando de quitarse a un perro de presa. Finalmente, con un movimiento espasmódico, lanzó el cuerpo de Rocco a través de la habitación. El perro golpeó la pared del fondo con un ruido sordo y cayó al suelo como un saco de trapos, sin moverse más. El monstruo se quedó quieto un momento, con la cabeza ladeada, mientras la sangre oscura, la suya, comenzaba a gotear de su cuello sobre el suelo de tierra. La dinámica en la habitación cambió instantáneamente. La criatura, herida y sangrando por la mordida postrera de Rocco, levantó la vista y miró directamente a Ismael. Sus ojos inteligentes parecieron hacer un cálculo rápido. El hombre acobardado con el arma, la herida dolorosa, la tormenta aullante afuera. La comida fácil se había convertido en un problema. La bestia dio un paso vacilante hacia él. Luego se detuvo. Emitió un último gruñido, esta vez más de frustración que de amenaza. Con una agilidad sorprendente, dio media vuelta y saltó a través del marco de la puerta rota, desapareciendo en la cortina blanca de la ventisca como una aparición infernal que regresa a su mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la propia batalla. Solo el silbido del viento llenaba el vacío. La parálisis de Ismael finalmente se rompió, no por un acto de voluntad, sino por el peso aplastante de la soledad que acababa de caer sobre él. La escopeta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Tropezando con los muebles destrozados, cruzó la cabaña y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de su amigo. Extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje ensangrentado. Todavía estaba caliente. El corazón de Ismael se contrajo en un nudo de dolor tan intenso que le robó el aire. Rocco aún respiraba. Eran jadeos superficiales y entrecortados, el sonido de unos pulmones que se llenaban de sangre. Ismael lo levantó con cuidado, acunando su cuerpo roto en sus brazos. «Rocco», susurró, la palabra rasgándole la garganta. «Amigo». El perro, con un esfuerzo monumental, abrió los ojos. No había dolor en ellos, ni reproche, solo la misma lealtad tranquila y profunda de siempre. Levantó la cabeza débilmente y su lengua áspera lamió la mano de Ismael, manchada con su propia sangre. Fue un adiós, una absolución, y luego un último suspiro escapó de su pecho, y la luz en sus ojos se extinguió para siempre. El recuerdo se disolvió, dejando al Ismael de 62 años de pie en medio de las ruinas, bajo el sol brillante de la tarde. Las lágrimas, que no había derramado en 20 años, ahora surcaban libremente las profundas arrugas de su rostro. Sostenía en sus manos no a un perro moribundo, sino un puñado de tierra del lugar donde lo había enterrado. El dolor y la culpa no habían disminuido con el tiempo, simplemente habían estado esperando. Al regresar a este lugar sagrado y profanado, no buscaba cerrar una herida, buscaba asegurarse de que la herida permaneciera abierta, para no olvidar nunca el precio que se pagó por su vida y el tamaño de la deuda que aún tenía pendiente. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de la sierra con tonos de naranja y púrpura, los colores de una herida abierta. Ismael emprendió el camino de regreso, pero el hombre que descendía de la montaña no era el mismo que había subido. El peso en sus hombros no había disminuido, al contrario, se había transformado. Ya no era la carga inerte de la culpa, sino el peso activo de una responsabilidad. El pasado, que había sido una prisión de la que intentaba escapar, se había convertido en un mapa que ahora se sentía obligado a dibujar para otros. Cada paso que lo alejaba de las ruinas de su rancho era un paso hacia el cumplimiento de una promesa final, una que le hizo al fantasma de un perro fiel en el silencio de su corazón. Esa noche, en su cabaña, no hubo lugar para el miedo. La vigilia constante fue reemplazada por una febril determinación. Sacó de un viejo baúl un cuaderno de contabilidad con las páginas amarillentas y un lápiz gastado. Se sentó a la mesa de madera y a la luz parpadeante de un quinqué comenzó a escribir. Sus manos, que temblaban de vejez y trauma, ahora se movían con una firmeza inusitada. No estaba escribiendo una historia de terror para asustar a los incautos. Estaba redactando una confesión, un testamento, un informe de campo dirigido a un mundo que no quería escucharlo. Era el acto final de un testigo
que se había cansado de que el silencio fuera el único guardián de la verdad. El protagonista de sus páginas no era él mismo, ni siquiera la criatura. El centro de toda la narrativa era Rock. Ismael describió al perro con un detalle y un amor que dolían. Recordó su pelaje negro y brillante, la forma en que sus orejas se movían para captar el más mínimo sonido, la inteligencia profunda en su mirada. No lo retrató como una mascota, sino como un soldado, un guerrero cuyo coraje superaba con creces el de cualquier hombre que hubiera conocido. Cada palabra que escribía era un ladrillo en el monumento que estaba construyendo para su amigo, asegurándose de que, si alguien alguna vez leía esa historia, entendiera que la bestia más grande no fue la que atacó, sino la lealtad que la enfrentó. Reflexionó sobre la naturaleza de la amenaza. Sabía, con una certeza visceral, que la criatura no había muerto aquella noche. La herida que Rocco le había infligido fue grave, un castigo inesperado que la hizo reconsiderar su ataque y huir. Pero una criatura así, tan adaptada a ese entorno brutal, no moriría tan fácilmente. Probablemente todavía estaba allí, en las barrancas más profundas e inaccesibles, una leyenda viva y hambrienta. O peor aún, la posibilidad que le helaba la sangre era que el tiempo no solo hubiera envejecido al monstruo, sino que le hubiera permitido reproducirse. La idea de que una camada de esas cosas pudiera estar acechando en la oscuridad era el verdadero legado de horror de aquella noche. Comprendió que su batalla ya había terminado, al menos en el plano físico. Era demasiado viejo, demasiado lento para cazar o para defenderse si el monstruo volvía a por él. Su guerra ahora se libraba en otro frente, una lucha contra el olvido y el escepticismo. Su verdadero enemigo ya no era la criatura de garras y dientes, sino la cómoda incredulidad de la gente, la tendencia humana a archivar lo inexplicable bajo la etiqueta de folclore. Su confesión era su única y última arma. La verdad era su munición. Apuntaba no al corazón del monstruo, sino a la conciencia de quien quiera que encontrara sus escritos, esperando que la historia arraigara y creciera como una advertencia. Pensó en los jóvenes de la ciudad que habían encontrado el hueso. Ellos, con su curiosidad y su imprudencia, eran los destinatarios involuntarios de su mensaje. Veían la sierra como una aventura, un paisaje para conquistar y fotografiar. No entendían que era un organismo vivo con sus propias reglas y sus propios anticuerpos, y que a veces esos anticuerpos tenían forma de depredadores que no aparecían en los libros de biología. Su relato era un mapa de las zonas oscuras, una advertencia de que no todos los senderos deben ser explorados y de que hay lugares donde la única soberana es una naturaleza mucho más antigua y salvaje de lo que sus mentes modernas podían concebir. La conspiración del silencio en la sierra era una forma de supervivencia. Ismael lo entendía. Hablar abiertamente del mastica-hombres era invitar al pánico, a la locura. Era más fácil atribuir una vaca desaparecida a los cuatreros o un excursionista perdido a un accidente. Era más fácil susurrar leyendas que enfrentar la posibilidad de que un monstruo real compartiera el territorio. Él mismo había sido parte de ese pacto de silencio durante 20 años, pero su silencio había sido comprado con la vida de Rocco y la deuda se había vuelto insostenible. Al escribir, no solo rompía su propio voto, sino que declaraba la guerra a esa paz frágil construida sobre la negación. Junto a su relato, dibujó un mapa tosco pero preciso. Marcó la ubicación de su antiguo rancho, el arroyo donde se encontró el hueso y las profundas barrancas al norte, que siempre había sentido como el corazón del territorio de la criatura. Añadió descripciones de las huellas, del olor, de los sonidos, convirtiendo su cuaderno en un manual de supervivencia para una amenaza que nadie más creía que existiera. Era un archivo de un solo hombre contra una extinción, no la de la criatura, sino la de la verdad misma. Dejó instrucciones claras, una súplica para que quien lo leyera no lo descartara como los desvaríos de un viejo. Mientras escribía la última página, una extraña sensación de calma lo invadió. No era felicidad ni alivio, sino la serenidad que proviene de una tarea largamente postergada y finalmente cumplida. Había mirado a los ojos de su vergüenza y le había dado un nombre. Había honrado la memoria de su amigo de la única manera que sabía. Había encendido una pequeña luz en una gran oscuridad. Lo que el mundo hiciera con esa luz ya no dependía de él. Había cargado con la antorcha durante 20 años. Ahora era el momento de pasarla, incluso si no había nadie visible para recibirla. Cerró el cuaderno y lo dejó en el centro de la mesa, un objeto humilde que contenía un peso extraordinario. Se levantó
y caminó hacia el porche, sentándose en su vieja mecedora. Miró las montañas, cuyas siluetas se oscurecían contra el último resplandor del crepúsculo. Ya no le parecían amenazadoras, las veía como lo que eran, un vasto e indiferente testigo de piedra que guardaba secretos mucho más antiguos que él. La sierra no era ni buena ni mala, simplemente era, y en su interior, la vida y la muerte seguían danzando su baile eterno, ajenas a la justicia o a la memoria de los hombres. El verdadero peso, concluyó, no era haber visto un monstruo, era saber que existen y vivir en un mundo que insiste en que no. Era llevar la carga de un conocimiento que te aísla, que te convierte en un extranjero en tu propia especie. Su confesión era un intento de romper ese aislamiento, de compartir el peso para que fuera más soportable, aunque fuera póstumamente. Era un acto final de comunión, un reconocimiento de que hay verdades que son demasiado terribles para que un solo hombre las soporte en silencio, generación tras generación. Cerró los ojos, y el sonido del viento nocturno entre los pinos ya no le trajo el eco de un gruñido. Por primera vez en mucho tiempo, sonó simplemente como el viento, o quizás, si escuchaba con mucha atención, como el susurro de un nombre. Su última anotación en el cuaderno, la frase final de su testimonio, no era una conclusión, sino una advertencia perpetua. No es al monstruo que aúlla en la noche al que deben temer, sino al que caza en silencio, porque para cuando lo escuchen, ya estarán entre sus dientes. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.